mujeres en plural y otros datos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto saludarte. La presidenta dice que pues van por dos vías. Por un lado, la prevención y por otro, cero impunidad a través de esta fiscalía. ¿Qué te parece? Pues me parece fantástico porque son nuestros problemas de cada día. Yo te diré que en materia de impunidad, pues estamos entre el 96 y 98% de impunidad. Es decir, prácticamente dos, cuando mucho cuatro de cada 100 denuncias en materia de violencia contra las mujeres concluye con una sentencia. Entonces estamos hablando de un panorama verdaderamente terrible. Y prevención, prácticamente no tenemos medidas de prevención ni programas de prevención. La respuesta regularmente es reactiva cuando ya ocurrió la violencia, pero no previendo esa violencia. Creo que es importante, pues sobre todo por los datos que se han dado de parte del INEGI, la magnitud de la violencia contra las mujeres en México. Estamos hablando por lo menos de 7 de cada 10 mujeres que padecen una forma de violencia. Estás hablando de un país donde casi hay 68 millones de mujeres. Entonces estamos viendo qué pasa. De eso pocas denuncian, muy pocas. Pongo un ejemplo: violencia familiar, que es lo que más cotidiano vemos en esta encuesta del INEGI. En promedio denuncian 280,000 mujeres al año. Es decir, es una cifra muy relevante, muy grande, pero de esas, por señalar materia de prevención, no tenemos juzgados en materia de violencia familiar. Es decir, a las mujeres se les obliga en una fiscalía cuando se puede solucionar en un juzgado de violencia familiar que está facultado para atenderles. Y tenemos esta brutalidad que se deriva en la violencia sexual. La mitad de los hogares reportan violencia sexual, sobre todo contra niñas, niños, mujeres. Estamos hablando de un país prácticamente de violadores. Y eso es importante decirlo, porque ¿dónde está esa prevención? ¿Y qué pasa cuando denuncian? Pongo nuevamente un dato. Según el propio INEGI, en promedio denuncian 2 de cada 10 víctimas. Es decir, la mayoría no va a denunciar. Y cuando denuncian encuentran impunidad, incomprensión, una cantidad de cuestiones que se le pide para comprobar. Y algo que está haciendo una tendencia muy grave es que en lugar de clasificar violación, sobre todo en el caso de niñas, niños siempre es violación, clasifican abuso sexual para beneficiar a los agresores. Y los feminicidios que no paran, han disminuido la clasificación, pero ha aumentado el homicidio doloso de mujeres. Entonces seguimos en una cifra a la alza, a lo que le sumas fenómenos tan terribles como trata de mujeres, desaparición de adolescentes con fines relativos a la explotación sexual, que no vemos claro. Estoy muy contenta de que diga eso, pero no tenemos de parte de la Secretaría de Seguridad ningún programa presentado hasta el momento, ni ninguna estrategia presentada hasta el momento en materia de prevención. Y por lo que se ve, tampoco habrá los recursos necesarios para la pequeña estructura que existe de atención. ¿Cuáles serían esos pasos para la prevención? ¿Cuáles son las vías para ir cambiando lo que parece que es normal? Tú lo mencionas y me parece dramático. Un país de violadores, un país donde las mujeres son asesinadas y que al final hay una red que encubre al agresor por parte de los hombres, pero es toda la sociedad que de alguna manera como que cubre esa impunidad, y desde la prevención podemos empezar a cambiar las cosas. ¿Qué hace falta? Mira, yo creo que hace falta, yo siempre he dicho que una sentencia es una manera de prevenir. Si les damos el mensaje a los agresores de no importa lo que hagas, no vas a ir a la cárcel, no se va a investigar el caso, va a quedar en impunidad. La impunidad es un alimento de la delincuencia y lo que estamos viviendo es una impunidad. Es decir, al final de cuentas las autoridades demuestran con eso
que no les importamos las mujeres, ni la vida de las mujeres, ni la vida de los niños, las niñas. Y la otra situación es que se considera algo irrelevante desde la perspectiva de la seguridad pública. Yo te pondré un ejemplo muy importante. Un país que tiene alto índice de violencia sexual es un país con altísimo índice de criminalidad. Sin embargo, no he escuchado en ninguna de las propuestas de estrategia que exista ese reconocimiento. Creo que tiene que empezar el gobierno por reconocer que hay una emergencia nacional en materia de violencia contra las mujeres y que esa emergencia nacional requiere un conjunto de acciones de todo el aparato del Estado en donde involucre a la sociedad en participación. Porque bueno, nos quedamos siempre en esos buenos deseos. Qué bueno que existan, pero tenemos que asegurar que estén efectivamente en los programas de gobierno y que esos programas cuenten con los recursos necesarios para su aplicación. Y lo otro es, hagamos juzgados especializados. Somos casi el único país de América Latina que no tiene juzgados especializados en materia de violencia contra las mujeres. ¿La fiscalía de la que hablan pueden ayudar? No sé, para empezar con la perspectiva de género. Las fiscalías ya existen, pero es una fiscalía que regularmente tiene no más de 10 personas para atender. Pongo un ejemplo. En promedio se denuncian 765,000 por violencia familiar. Más de 65,000 mujeres van todos los días a hospitales por lesiones que ponen en peligro su vida. Es decir, no hay capacidad para atender la problemática, pero no creamos nuevos espacios. No hay juzgados especializados en ninguna de estas materias y no estamos realmente asegurando la protección de las víctimas. El 40% de los feminicidios se anunciaron. El 40% de los feminicidios de las mujeres fueron a denunciar. Patricia Entonces, pues el panorama es realmente serio. Te agradezco estos minutos, por desgracia se nos acaba el tiempo, pero vamos a retomar esta plática como siempre, muy agradecida con tu presencia. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Vamos a la pausa, volvemos.